El héroe que dejó de salvar. Prólogo. Aquella tarde era lluviosa. Pasos huecos resonaron en el salón. La pesada armadura de los guardias sonó al unísono mientras los 5 generales del rey demonio entraban tras ellos. Luego de formarse correctamente en línea recta, se arrodillaron en señal de respeto ante aquel que estaba sentado en el trono. Esa imponente presencia podía intimidar a cualquiera, fuera humano, demonio, elfo o de cualquier otra especie. Aquel demonio hizo una seña con la mano mientras acomodaba su majestuosa capa detrás de sí. Los 5 generales avanzaron. Al inicio de la fila venía un caballero con armadura de obsidiana, cuyos ojos rojos eran lo único que resaltaba de él. Detrás de él, un hombre lagarto de brazos fornidos. Muchos creerían que era tan fuerte como el rey demonio, pero aquello era un error. Sin embargo, no dejaba de ser un combatiente excepcional. En medio de ellos, una hermosa súcubo de grandes atributos caminaba de forma sensual mientras miraba con coquetería a todo el mundo. Detrás de ella, una demonio bastante linda, aunque musculosa, con un arco a la espalda. Al final de este extraño desfile, una jovencita de cabello morado oscuro caminaba bastante contenta. Todos se colocaron delante de sus subordinados e hicieron una reverencia. ¿Cuál es el informe que querían darme con tanta urgencia? El rey demonio habló con imponencia. El héroe humano ha sido capturado por uno de nuestros generales, dijo el caballero de armadura negra. ¿Ah, sí? Esto desconcertó al rey demonio. Sabía que aquel héroe era excepcionalmente fuerte. ¿Lo capturaste tú, Clenfield, caballero de la noche? No, mi señor, el demonio negó con la cabeza de inmediato. Esto era muy extraño. Antes de que pudiera preguntar por otro nombre, la pequeña demonio habló con orgullo. Lo capturaron mis subordinados, mi señor, la chica se atribuía grandezas que quizás ni siquiera se merecía. ¿Es así, Nixara? Ya veo. Deberías ir a interrogarlo y descubrir por qué el ejército humano comenzó a avanzar hacia el reino demoníaco de forma imprevista. La orden fue clara, por lo que Nixara asintió. Claro que sí, mi señor. Verá que la señora de la noche, Nixara, sacará toda la información necesaria. La chica salió del lugar a paso lento pero educado. Mi señor, ¿cree que es lo correcto? Preguntó la súcubo con envidia. Ella quería al héroe para desesperarlo con el placer, mientras por su mente pasaban las 1001 cosas que le haría. No lo sé, pero me parece extraño que fuera capturado sin más. Capítulo 1. El héroe que dejó de salvar. El hedor a encierro impregna la celda. Gotas de agua repiquetean contra los muros de piedra. El lugar permanece en penumbras. Solo el titubeo de las antorchas revela la silueta de un hombre sentado en el rincón, con la frente hundida en el pecho. 2 ogros lo custodian con la mirada fija. Tras un silencio denso, el crujir de las escaleras anuncia una presencia que desciende desde la sala central, enviando una vibración rítmica hasta lo profundo del calabozo. Los ogros se tensan, irguiéndose de golpe al reconocer a la visitante. «Sí, señorita Nixara», balbucea uno de ellos, incapaz de ocultar su nerviosismo. A un lado, no pienso repetirlo. Quiero ver de cerca a ese héroe del que tanto hablan. Nixarda se abre paso entre las moles de carne, que se apartan de inmediato. Observa aquel resto de guerrero, cuya quietud es casi absoluta. Se aproxima a los barrotes cubiertos de herrumbre y, desplegando un abanico negro con elegancia aristocrática, cubre parte de su rostro antes de soltar un bufido. Un simple mortal, buzó, tras observarlo un momento. ¿De verdad este es el que puso en jaque a medio reino? Parece que su voluntad se quebró en cuanto lo encadenaron. Pero el héroe no reacciona. Nixarda entrecerró los ojos. Por un instante, su mirada se detuvo más de la cuenta, como si buscara algo que no estaba ahí. El abanico se detuvo apenas un instante en su mano. Un gesto de fastidio cruzó sus facciones. Kael, por su parte, permanece atrapado en el laberinto de su memoria. ¿Cómo es que alguien como él se dejó atrapar? Se cuestiona ella, clavando sus ojos en él con una mezcla de desprecio y duda. El estruendo envuelve el ambiente. Gritos de furia se funden con lamentos de agonía. El metal de las espadas y el golpe seco de los escudos marcan el compás mientras los caballeros aserían el umbral del reino demoníaco. Aquella es la apuesta final para derrocar al rey demonio. El reino de Melmora, bajo el mando de Rael, se juega su existencia para erradicar la sombra que lo acecha. La expedición reúne a la élite de las tierras aliadas, todos bajo el estandarte de Kael. La victoria parece al alcance de la mano, pero el destino da un giro brusco. El héroe hiende las filas de ogros y dragones con una velocidad sobrenatural.
Sin embargo, en pleno fragor, una imagen lo asalta. La puerta de su hogar entreabierta, dejando escapar su calor. Ese día volvía triunfante de la ciudad portuaria y buscó, con ilusión, el rostro de su hermana pequeña. Pero solo halló aquel lazo rojo sobre el suelo, un presagio que le heló la sangre. Un impacto brutal lo alcanza, despojándolo del casco y dejando su rostro a la intemperie. No hace el menor esfuerzo por reincorporarse. ¿Qué sentido tenía rescatar un mundo que ya no albergaba lo que él amaba? Las bestias se abalanzan sobre él, pero no hay colmillos ni garras, sino sogas. Es capturado para ser llevado ante el rey demonio. La noticia de su caída vuela por los pasillos del castillo. Para Nixara, el cautiverio del héroe es el peldaño perfecto para ascender en la jerarquía, pese a haberse mantenido siempre lejos del barro para proteger la seda de su nuevo vestido. Afuera, en las tierras de los hombres, el golpe sacude la esperanza de los pueblos, aunque muchos aún se aferran a la devoción desesperada que sienten por su campeón. Intrigada, y a la vez irritada por el silencio del cautivo, Nixara da media vuelta. Se marcha con la mandíbula apretada, con el aire de quien no ha conseguido el juguete que deseaba. 2 días habían transcurrido desde su captura. El héroe permanecía con la frente hundida, sin ofrecer reacción alguna al mundo exterior. ¿Cómo ha progresado el interrogatorio? Nixara, instalada tras su escritorio, recibía el reporte de sus subordinados, encargados de extraer respuestas del cautivo. Simplemente guarda silencio. Hemos recurrido a las amenazas y al rigor del tormento, pero no se inmuta. Creemos que debería intervenir usted en persona, informó el guardia principal de las mazmorras con una reverencia, mostrando el respeto que le debía a la general. Tienes razón. Mi sola presencia suele quebrar voluntades. Nixara se puso en pie con elegancia. No me permitiré decepcionar al rey demonio. Es vital conocer los próximos movimientos de las fuerzas humanas. Ella sospechaba que había un enigma oculto tras la quietud del guerrero. No parecía una simple muestra de resiliencia o el orgullo ciego de proteger a su especie. Había una sombra distinta en su mirada y estaba decidida a desentrañarla. El estruendo de la celda oxidada al abrirse rompió el silencio del calabozo. Con pasos firmes que resonaban en la piedra, se acercó al prisionero. Le obligó a levantar el rostro para sostenerle la mirada, esbozando una sonrisa cargada de malicia mientras recorría con la vista las cicatrices que marcaban su piel, trofeos de 1000 batallas. Sin embargo, al encontrarse con los ojos de su captora, algo insólito sucedió. El mundo pareció desvanecerse para Kael. El tiempo se detuvo y aquellos ojos púrpura lo atraparon en una especie de trance. ¿Se trataba de un encantamiento? Era imposible. Su mente estaba blindada contra cualquier manipulación mágica. ¡Qué linda!, murmuró Kael, casi como un suspiro involuntario. En ese instante, el rumor traicionó a Nixara. Intentando salvar su fachada de frialdad, se ocultó de inmediato tras su abanico y retomó su tono burlón. Ja. Por supuesto que lo soy. Veo que finalmente has decidido despertar, héroe. Kael desvió la mirada con fingida indiferencia. Ahora que has recuperado el habla, tengo algunas preguntas que debes responder. El guerrero sacudió la cabeza, intentando disipar la extraña calidez que lo había asaltado. Mientras tanto, en las tierras humanas, el peso de la noticia aplastaba el ánimo de los pobladores. En una taberna, 2 granjeros ahogaban su preocupación en cerveza. Dime, ¿y si el héroe no era tan invencible como decían las baladas? La voz de uno de ellos se arrastraba, entorpecida por el alcohol. Tal vez sea parte de una estrategia, replicó su compañero antes de dar otro trago. No olvides que él solo abatió al dragón nocturno que redujo a cenizas el reino de Braschiv. A pesar de la lógica y los rumores, la sombra de la duda no lograba apagar la devoción de un pueblo que todavía lo veía como su última esperanza. La interacción con Kael la había dejado inquieta. ¿Qué demonios había pasado? Aquel hombre no parecía un prisionero común. No forcejeaba ni intentaba escapar. Simplemente aguardaba. ¿Acaso esperaba que alguien viniera a rescatarlo? Esas dudas asaltaban a Nixara mientras regresaba a su despacho. En un par de semanas, las legiones humanas alcanzarían las ciudades centrales del reino demoníaco. Sabía que enfrentar ese asedio sería un desastre que dejaría bajas innecesarias en ambos bandos. Habían solicitado mediación a los reinos vecinos, pero nadie accedió. Al parecer, aquel inútil rey humano había pactado con ellos para aislar a los demonios. Recordando los chismes de las mujeres del castillo, rememoró un viejo dicho. La mejor forma de doblegar la voluntad de un hombre era a través del estómago. Tal vez, si dejaba de tratarlo como a un criminal, el héroe finalmente hablaría.
De inmediato, se dirigió a las cocinas, donde se encontró con una sucubo bajo el mando de su colega Lilitia, la encargada de los banquetes reales. Era cocina de la más alta calidad. Tras solicitar un platillo especial y recibirlo, descendió de nuevo a las celdas junto a sus subordinados. Hola, héroe Kael. Lamento si no logramos entendernos antes, Nixara suavizó su tono. De la arrogancia habitual, pasó a una actitud que rozaba la amabilidad. Nixara, ¿qué es lo que buscas ahora? Preguntó Kael con una seriedad que contrastaba con la bandeja que ella sostenía. Por favor, me gustaría que me revelaras los planes de tus aliados. Si colaboras, te daré esto, mostró el plato frente a él, logrando que el guerrero abriera los ojos con sorpresa. ¿Para qué? Para que puedan dominar el mundo con más facilidad. Ja. Bufó la chica, refugiándose tras su abanico por costumbre, aunque sus ojos revelaban una timidez inusual. Simplemente no quiero que más demonios inocentes mueran bajo el acero de los humanos, confesó, y su mirada se ensombreció con una nota de genuina tristeza. Esta guerra se ha cobrado demasiadas vidas inocentes, es cierto. ¿Pero qué me garantiza que no harán un mal uso de mi información? Cuestionó él, aún a la defensiva. No puedo prometerte nada, pero te lo pido como un favor. Kael hizo una pausa y, al volver a mirarlo, sintió que su corazón daba un vuelco. Crecí en una aldea demoníaca cerca de la frontera. Allí nadie lastimó jamás a un humano. No es justo que nos masacren solo por las piedras mágicas. Kael, desconcertado por la confesión, frunció el ceño. ¿A qué te refieres con eso? En ese momento, Nixarda se aproximó a Kael y deslizó sus dedos cerca de sus labios. El gesto hizo que el héroe se sonrojara violentamente, pero ella solo cerró los ojos y, con una inhalación profunda, absorbió una pizca de su esencia. Los demonios nos nutrimos de maná, y los humanos son una fuente inagotable de él. Pero estas tierras también poseen piedras mágicas, explicó ella, extrayendo una gema brillante de su ropa. Para subsistir sin alterar el equilibrio del ecosistema ni cazar humanos, extraemos la energía de estas piedras. Entonces, ¿no atacan por instinto? La revelación caló tan hondo en Kael que olvidó por un instante la cercanía de la general, quien parecía haber descubierto algo nuevo en su interior. Los demonios no somos tan perversos como nos retratan en sus leyendas, sentenció Nixara, sosteniéndole la mirada con total seriedad. Entiendo, el rey enviará 3 oleadas de asedio contra la frontera. Reservará a la élite para el ataque final, con la orden de ejecutar a cualquier demonio que siga en pie. Es un plan del que decidí no formar parte, confesó el héroe, dejando caer la cabeza con pesadumbre. ¿Te ocurre algo, Kael? Nixarda sintió una punzada de empatía hacia su némesis. Solo me doy cuenta de que no puedo proteger al mundo entero, y de que he arrebatado vidas inocentes. El héroe se puso en pie, haciendo estallar con un esfuerzo seco las cadenas que apresaban sus tobillos. El estrépito sobresaltó a Nixara y a sus guardias. Kael, detente. Te someteré con magia si intentas escapar, advirtió ella, retrocediendo 2 pasos mientras sus manos comenzaban a brillar con energía oscura. Tranquila. Protege a los inocentes. Haz lo que yo no fui capaz de lograr. En ese momento, él se acortó la distancia y la miró fijamente a los ojos, provocando un rumor compartido que ninguno pudo ocultar. ¿Por qué nos ayudas? Susurró Nixara, desconcertada. Proteger el mundo es mi deber. Y ahora, mi prioridad será poner en su sitio a ese inútil que porta la corona. Tras ese intercambio, Nixarda abandonó la celda. Kael, por su parte, regresó a su rincón y se recostó, sintiendo por primera vez una extraña paz. Ella caminaba sumida en el nerviosismo por su propia conducta, pero la urgencia se impuso. Debía informar al rey demonio. Al entrar en el gran salón del trono, inclinó la cabeza con reverencia. El aura de su señor era abrumadora e intimidante, pero ella lo conocía bien. Desde que manifestó su potencial mágico, él la había tomado bajo su tutela, cuidándola en el castillo. Mi señor, los humanos atacarán en 3 tiempos. Primero lanzarán una masa de soldados para debilitar nuestras defensas y luego enviarán a sus élites para el golpe de gracia. Si lo permitimos, la masacre será total. La preocupación en los ojos de la general era evidente. Nixara, agradezco tu lealtad. Evacuaremos a todos los residentes de la frontera y desplegaremos a nuestros heraldos para la defensa. Prepárate para la batalla. Sin embargo, ¿cómo lograste que ese héroe rompiera su silencio? La pregunta del rey demonio trajo de vuelta el recuerdo del encuentro y un ligero carmesí tiñó las mejillas de la joven. Solo hice lo necesario, mi señor, respondió ella, intentando controlar el temblor de su voz. ¿Es así?
El soberano observó su reacción con una mirada analítica. Ya veo. Extendió su mano y creó una esfera de energía en el aire, revelando la imagen de Kael en su celda. Ese hombre no es un prisionero. Está ahí porque así lo desea. He analizado sus habilidades mientras hablabas con él y me genera una profunda intriga. Si llegara a necesitar ayuda, se la daremos. Aquellas palabras dejaron a Nixar atónita. ¿Ayudarlo? Repitió, sin dar crédito a lo que oía. Las palabras del rey demonio la habían dejado atónita. ¿Cómo podía siquiera considerar ayudar a su némesis? Aunque su señor era sumamente astuto y seguramente tramaba algo, aquella serenidad la desconcertaba por completo. Nixara permanecía recostada en su lecho, mentalizándose para enfrentar a los humanos. En el fondo, sabía que si la batalla estallara, las pérdidas serían devastadoras en ambos bandos, pero su determinación era inquebrantable. No se rendiría. Al día siguiente, decidió bajar al calabozo para buscar la colaboración de Kael una vez más, pero al llegar se topó con una escena que le heló la sangre. Frente a ella se erguía su soberano, un demonio de piel oscura y facciones afiladas, revestido con una imponente armadura de obsidiana. Se mantenía firme ante la celda del héroe, pero este ya no estaba cautivo. Permanecía de pie, sosteniéndole la mirada al rey demonio, envuelto en un aura blanca y pura, libre de cualquier atadura. Mi señor, ¿eh? Kael, ¿qué está pasando aquí? Su mente comenzó a dar vueltas. No lograba comprender cómo la situación había escalado a tal punto. Temió que su prisionero estuviera a punto de ser ejecutado, lo que le restaría méritos y daría pie a que aquella súcubo volviera a burlarse de su competencia. Nixara, buenos días, saludó Kael con una familiaridad desconcertante. Nixara, hija mía, ¿cómo te encuentras? Se unió su señor, aumentando la confusión de la joven general. Pero, ¿no están peleando? Balbuceó ella, esperando encontrar violencia en lugar de aquella calma tensa. Estamos llegando a un consenso, explicó Kael. He venido a solicitar su ayuda. Después de todo, ambos perseguimos el mismo fin, concluyó el rey demonio, completando la idea del guerrero. Realmente no entiendo nada. La chica se desplomó al suelo, abrumada por la situación. El héroe, mostrando preocupación, le tendió la mano para ayudarla a incorporarse. Gracias, Kael, murmuró ella mientras se apoyaba en él. ¿Y qué clase de acuerdo están pactando? Lo sabrás esta noche. Convocaré a los generales demoníacos para una audiencia, sentenció el monarca antes de retirarse, dejando tras de sí el rastro de su imponente presencia. En cuanto se marchó, Nixar dio un paso al frente y encaró a Kael, reprendiéndolo con severidad. Kael, ¿cómo te atreves a confrontar así a mi señor? ¿Y cómo puedes ser tan arrogante para creer que estás en posición de negociar? Sus ojos centelleaban de indignación. Nixara, tranquilízate. Dialogamos largo rato y, tras exponer la situación actual, veremos qué sucede esta noche, respondió el héroe, intentando sosegar a la general. ¿Y ustedes dos? Exclamó ella, girándose hacia los guardias con aprehensión. Díganme ahora mismo qué sucedió cuando mi padre se presentó aquí abajo. Aquel día había transcurrido con normalidad para los guardias. Se habían permitido una siesta prolongada, ya que Kael no era un prisionero molesto ni escurridizo. Al contrario, respetaba a sus captores y era amable con ellos. A pesar de que al principio lo trataron con brusquedad, la camaradería no había tardado en florecer. Ambos habían observado los encuentros entre la general Nixara y el héroe, notando una química inusual. Kael era tan razonable que incluso habían acordado permitirle salir para sus necesidades básicas, y este siempre cumplía su palabra de no intentar escapar. Sin embargo, un estruendo los despertó. Eran pisadas pesadas. Al principio, se incorporaron temiendo que fuera Nixara quien los descubriera holgazaneando. Un error que podría costarles caro, pues las llamas negras de la general portaban una maldición que anulaba la regeneración natural de los ogros. Con presteza, Top despertó a su hermano Puck y ambos se irguieron de inmediato. Oh, gran soberano del reino demoníaco de Prospera, ¿en qué podemos servirle? Ambos se hincaron con profundo respeto. Vengo a hablar con el héroe Kael, sentenció el monarca mientras buscaba al prisionero con la mirada. Deberías dejar de fingir, Kael. Oh, señor demonio, por supuesto. En un instante, el guerrero liberó su aura heroica, pulverizando las cadenas en el acto. El despliegue de poder dejó atónitos a los guardias. La conversación sobre sus respectivos reinos los llevó a buscar un consenso. El héroe aceptaría luchar a su lado, pero con una condición que revelaría esa misma noche. Fue en ese momento cuando la general hizo su aparición. Entiendo. ¿Pero qué es lo que pedirás?
Espero que no sea un absurdo. Nixara miraba con desconfianza a Kael, quien ya se encontraba sentado en su lugar habitual. Nixara, no me subestimes. Podrías creer que he perdido toda ambición, pero he encontrado algo que vale la pena. Deberías arreglarte para esta noche. El héroe parecía genuinamente entusiasmado. Nixara seguía sin comprender. La confusión se apoderaba de ella a cada minuto. Oye, Kael, ¿no escaparás si no te encadeno?, preguntó mientras comenzaba a trazar un círculo mágico. No te molestes. Ningún conjuro de ese tipo tendrá efecto sobre mí. Fui bendecido por la santa del templo de Miguel, así que soy inmune a las maldiciones. Una sonrisa juguetona se dibujó en su rostro. Aunque no soy inmune a todo, añadió, pensativo. Nixara lanzó un hechizo de ataduras, pero las cuerdas mágicas se desintegraron al tocarlo. Era verdad. ¿Qué clase de sujeto era este? ¿Realmente podía llamársele prisionero? Aún así, Nixara se preparó. Al ser una cumbre militar convocada por el rey demonio, debía lucir impecable. Esa tarde, vistió un elegante traje negro para la ocasión. Todos estaban presentes. Los temidos heraldos rodeaban el salón y, en el centro, el rey demonio aguardaba frente al héroe. Y dime, guerrero, ¿qué exiges a cambio de tu ayuda? ¿Riquezas? ¿Apoyo para aniquilar a quienes te traicionaron? La voz del soberano resonaba contra los muros de piedra. No, Val. Lo que deseo, es que me entregues la mano de Nixara. Un silencio sepulcral. Capítulo 2. La general Nixara. El salón lucía una elegancia impecable, todo lo contrario a lo que cualquiera imaginaría del reino demoníaco. No era un sitio sombrío ni lúgubre, sino una estancia digna de la más alta realeza. Kael no pudo ocultar su asombro, pero avanzó con paso firme. Vestía un traje negro que le habían prestado, de corte sofisticado, que le confería un aire de distinción. En un instante se vio rodeado por demonios. Los conocía bien, eran los heraldos de la perdición, como los apodaban los soldados humanos. Aún así, los ignoró y siguió adelante, aunque no pudo evitar que su mirada se desviara hacia la figura más pequeña entre ellos. Se trataba de Nixara. Lucía un vestido negro de estilo victoriano, que la hacía ver como una auténtica princesa. Frente a su antiguo némesis, Kael no vaciló y lanzó la petición que lo cambiaría todo. La mano de Nixara. La propuesta provocó un estallido de murmullos y risas ahogadas, pero fue un grito de sorpresa el que más destacó. ¿Qué? La voz de Nixara resonó en todo el salón, seguida de un silencio sepulcral e incómodo. Ya veo, héroe Kael. Creo que tus intenciones son sinceras, así que aceptaré tu petición, sentenció el rey demonio tras meditarlo un momento. Pero padre, intervino ella, atónita. Este héroe es capaz de cambiar el rumbo del mundo, pero necesitará apoyo, y creo que tú eres la persona indicada para estar a su lado. La seriedad del soberano obligó a Nixara a mirar de nuevo a Kael. Nixara, salvemos el mundo juntos. Ya no quiero estar solo, y menos si no es a tu lado, declaró el héroe con absoluta sinceridad. La general buscaba una salida con la mirada, presa de los nervios. Empecemos con el rito, entonces, anunció Val mientras se acercaba a uno de sus subordinados, un caballero cuya armadura negra recordaba a la suya propia. Tomó un orbe oscuro, lo alzó y explicó. A diferencia de los humanos, nuestro rito es de sangre. Ambos cortarán sus palmas y sellarán el pacto. Nixara avanzó hacia su padre. Aunque la confusión y la desconfianza todavía la rondaban, el ritual ya estaba en marcha. Kael y Nixara se miraron con tensión. En el fondo, ella no sentía rechazo, sino una extraña tranquilidad. Sin dudarlo más, hirió su palma y la colocó sobre el orbe, que comenzó a emitir un fulgor oscuro. Kael la siguió, cortando su propia mano y posicionándola del otro lado del objeto. En ese instante, el orbe brilló con un rojo intenso, sellando el vínculo de forma mágica. La sincronización ha sido perfecta. Espero que lleven una vida plena a partir de hoy, héroe Kael y general Nixara, los felicitó el rey demonio con genuino afecto. A continuación comenzó una pequeña celebración, aunque Kael no podía relajarse del todo. Sabía que, a pesar de su nueva unión, el inminente ataque de los humanos sobre el reino demoníaco seguía siendo una sombra que acechaba en el horizonte. ¿Qué demonios has dicho? Un grito colérico resonó en la sala del trono, donde el rey, un hombre obeso y de gestos toscos, hacía gala de su mal temperamento. Su majestad, todos han sido testigos de la unión entre el héroe Kael y la general demonio Nixara. Su consultor temblaba, temiendo las represalias que el monarca pudiera descargar sobre él ante tales noticias. Eso arruinará nuestra expedición. ¿Cómo está la moral de las tropas?
El rey bramaba de indignación. Todo su plan, cada maniobra política, se desmoronaba por culpa de lo que él consideraba una estupidez del héroe. Muchos se han retirado. Consideran que esta guerra ha perdido todo sentido. Gran parte de nuestros generales, quienes idolatran a Kael y solo se habían unido a la causa por su participación, han solicitado su baja. El desastre en las filas humanas era total. La voluntad de seguir luchando se desvanecía. El razonamiento de los soldados era simple. Si su máximo estandarte era capaz de unirse por amor a una demonio, y nada menos que a una general, entonces la convivencia entre ambas especies no solo era posible, sino deseable. Los tabúes que habían sustentado el odio durante siglos comenzaban a desmoronarse. Creí que, tras las órdenes que te di, ese héroe se limitaría a obedecer o moriría en combate. El rey rechinaba los dientes, hablando con un frenesí cargado de odio. Haber enviado a aquellos asesinos a masacrar a su familia no fue la mejor idea. Sigo sin comprender qué pretendía su majestad con tal acto. El consejero terminó por sincerarse, incapaz de ocultar su desaprobación. Deseaba despojarlo de cualquier razón para vivir. Rugió el monarca. Así enfrentaría al rey demonio sin nada que perder. O ganaba o moría. Pero, ¿casarse? ¡Qué estupidez! Se frotó la sien con violencia, sintiendo el inicio de una migraña punzante. Mientras tanto, los ejércitos habían iniciado una retirada masiva. Un mensaje de concordia fue despachado por un emisario hacia la frontera del reino demoníaco. Louise, una joven de cabellos rubios, cabalgaba a toda prisa escoltada por varios caballeros. Llevaba consigo un pergamino con un mensaje claro. El matrimonio del héroe había inclinado la balanza hacia la paz. Los reinos vecinos estaban decididos. Si era necesario, romperían lazos comerciales con el reino humano para entablarlos con los demonios. Louise había sido enviada por el general del reino minero de Elkane para proponer este tratado. Sabía que este era solo el primer paso y que el resto de las naciones no tardarían en seguir su ejemplo. Además, guardaba un motivo personal. Quería agradecerle a Kael por haber encontrado, al fin, una forma de traer la paz a sus tierras. El viaje no había sido excesivamente largo, pero el sendero desértico resultaba agotador. Sin embargo, los caballos, que originalmente eran animales de carga, demostraron una velocidad asombrosa sin el peso de los metales que solían transportar. Sus potentes extremidades les permitían rebasar a cualquier corcel de guerra o de carreras convencional. Louise se sentía algo aturdida por la rapidez del trayecto. Al principio, la velocidad la mareó, pero al recordar el peso de su misión y su propia determinación, logró concentrarse. Su objetivo era claro: pactar con el reino demoníaco y lograr que la guerra retrocediera de forma oficial. Al alcanzar la frontera, fue recibida por una escolta de demonios montados en corceles negros. Una hermosa mujer de curvas pronunciadas le dio la bienvenida. «Acompáñeme, señorita». Pase. Tras la invitación, Louise fue guiada hacia el castillo. Durante el trayecto, pudo observar extensas granjas de trigo y hortalizas, seguidas de pintorescas casas de madera. Le resultaba extraño, pero reconfortante, ver a tantos niños con cuernos oscuros, corriendo de un lado a otro con sonrisas juguetonas. La escena le transmitió una paz inesperada. De pronto, el imponente castillo se alzó ante ella. Fue invitada a entrar y, tras recorrer un pasillo interminable, desembocó en un salón de gran belleza. Allí se encontraban Val, el rey demonio, junto a Kael, Nixarra y los heraldos. Su cuerpo se tensó al instante, y un sudor frío recorrió su frente. Sabía que cualquier ofensa hacia el soberano arruinaría el tratado, y no podía permitirse fallar. En un movimiento ágil, se ajustó las gafas y avanzó con seguridad, inclinándose ante el rey demonio. «Es un honor que su majestad me conceda su tiempo. Es imperativo que hablemos de este tratado. Además, mi reino desea felicitar formalmente a los novios por su unión», declaró con firmeza. La tensión en el aire era palpable, pero ella no retrocedió. «Muy bien, veamos qué propone el reino minero», respondió Val. Tras leer el documento, accedió a la petición. Una vez concluidas las negociaciones, la joven se dirigió al héroe. «Señor Kael, es un privilegio conocerlo. He sido su admiradora durante años y creo que la decisión que ha tomado es la más acertada. No obstante, debe ser cauteloso. El rey de Melmora seguramente buscará represalias contra usted. Aún así, gracias a usted y a su ahora esposa, disfrutamos de paz y de una oportunidad de crecimiento comercial. No imagina cuánto le debemos. Es usted un verdadero héroe». Las palabras de Louise impactaron en Kael, quien la miró con desconcierto. ¿La paz? ¿No estaban los ejércitos en plena marcha? La curiosidad pudo más que su reserva. «Así es.
Un asedio masivo se dirigía hacia aquí, pero tras la noticia de su boda con la señorita Nixara, los soldados que lo idolatran decidieron abandonar el conflicto. Ahora, el rey de Melmora se encuentra solo en su deseo de atacar el reino demoníaco. Ya veo, entonces la guerra se detuvo gracias a mi compromiso. Creo que todo salió mejor de lo que esperaba. Kael parecía asombrado por la magnitud de la reacción de los demás. Así fue. Muchas gracias por todo. Tras despedirse, Louis se retiró para continuar con sus deberes. Los días siguientes resultaron algo incómodos para Nixara y Kael. Si bien habían comenzado a convivir, aún no existía la cercanía que se esperaba de un matrimonio. Kael intentaba aproximarse a ella, pero Nixara, aferrada a su orgullo, tendía a ignorar sus sentimientos y a marcar distancia. Por otro lado, las burlas de sus compañeros habían cesado. Incluso aquella sucubo que solía molestarla le recomendó poses y maneras de complacerlo, lo cual solo conseguía incomodarla más. El rey demonio, temiendo que el distanciamiento apagara la llama y la guerra resurgiera, decidió intervenir. Por la tarde, solicitó la presencia de ambos de forma privada en su salón. Los nervios eran casi tangibles en el ambiente. Héroe Kael, hija mía, les propongo un viaje de luna de miel hacia el continente vecino. ¿El continente vecino?, preguntó Kael, intrigado. Pero, padre, ¿qué será de mis responsabilidades como general? Nixara estaba profundamente apegada a su reino y no deseaba abandonarlo, aunque no lo admitiría abiertamente. Me refiero al continente de Plisvania. Deberían visitar lugares hermosos, quizás las ruinas, no lo sé. Simplemente pasen tiempo juntos para que su relación prospere, explicó Val mientras se acomodaba de nuevo en su trono. Por supuesto, señor. Haré lo necesario para estrechar mi vínculo con Nixara. Kael se mostró entusiasmado ante la idea de pasar tiempo a solas con su esposa. Padre, si es lo que deseas, lo haré. ¿Cuándo partiremos? Nixara, aunque ansiosa, encontraba fascinante la idea. Nunca había salido del reino demoníaco salvo para combatir a los humanos. En unas semanas zarparán en un barco comercial. Espero que estén listos para entonces. Tras aceptar la orden, los recién casados se dirigieron a su habitación. Será interesante nuestra luna de miel, mencionó Kael, acortando un poco la distancia entre ambos. Lo sé, pero, ¿crees que esto sea lo correcto? Te agradezco mucho la ayuda que nos has brindado y lamento haberte tratado mal al principio. Nixara sostuvo la mirada de Kael con determinación. No te preocupes por eso. Ahora mi prioridad es que seas feliz, aunque, todavía siento que me esquivas demasiado. Kael desvió la vista, un tanto decepcionado. ¿Sabes algo? Estoy acostumbrada a las atenciones del rey demonio o de mis sirvientes, pero me resulta extraño que alguien profese sentimientos románticos por mí. Ella se acercó un poco al héroe, quien, ruborizado, dio un paso atrás por la sorpresa. Espero que ese viaje mejore nuestra relación, concluyó él. El día del viaje llegó. Kael vestía ropas civiles, una imagen inusual para un héroe que siempre portaba su armadura sagrada. Pero en esta ocasión, no se preparaba para la guerra, sino para disfrutar de tiempo de calidad con su esposa. ¿Estás lista, Nixara?, preguntó, sosteniendo un bolso de viaje propio y una maleta negra que pertenecía a ella. Al parecer, Nixara había traído un bolso con un encantamiento de expansión donde cabían muchas más cosas de lo habitual. Por supuesto que sí, Kael. Vamos a divertirnos. Por cierto, ¿cómo me veo?, cuestionó con timidez. Evitaba mirarlo directamente, aunque en el fondo buscaba que él la detallara por completo. Te ves hermosa. Ahora sí pareces una princesa, respondió Kael con una sonrisa, admirando el largo vestido azul oscuro que ella llevaba, combinado con un sombrero de paja que usaba para protegerse del sol. A Nixara no le agradaba la idea de broncearse, ya que su piel era sumamente clara. Tras abordar el barco, se instalaron en su camarote, topándose de inmediato con el primer dilema. La habitación contaba con una sola cama. Durante ese tiempo no habían compartido el lecho debido a las reservas de ella. Bueno, sé que nos hemos casado, pero creo que debemos acostumbrarnos a estar a solas, comentó Kael para aligerar la seriedad del momento. Sí, tal vez tengas razón. De verdad, discúlpame, sé que debo poner de mi parte. He sido muy distante con alguien que se ha abierto por completo conmigo. Nixara caminó hacia el borde del colchón y se sentó, dando unos ligeros golpecitos a su lado con la palma de la mano, invitando a Kael a acompañarla. No te preocupes, no hay nada que perdonar. Por cierto, siempre te ves linda. Me encanta cómo te vistes, añadió él, intentando disipar la tensión del ambiente.
Kael, eres un tonto, murmuró ella con una sonrisa. En ese instante, los gritos de la tripulación rompieron la intimidad del camarote. ¡Alerta! Nos ataca un monstruo. La advertencia hizo que Nixara y Kael se miraran con una sonrisa cómplice. ¿Estás lista, mi vida?, preguntó Kael, entusiasmado. Siempre lo estoy, querido. Aquella sería la primera batalla que librarían juntos, como un verdadero equipo. Ambos se pusieron en pie y corrieron hacia la cubierta de la embarcación. Al salir, la escena resultó imponente. ¿Qué demonios es eso?, inquirió Kael, aguzando la vista. Un dragón marino, respondió Nixara, asombrada. Pero uno de ese tamaño es sumamente extraño. Mucha gente había abordado aquel barco, por lo que ella no se sentía cómoda en el viaje. Los marineros iban de un lado a otro cargando los suministros necesarios mientras los pasajeros se acomodaban con sus equipajes. Desde el muelle, ella observaba con atención, hasta que divisó a una pareja muy peculiar. Se trataba de una chica baja de la raza demoníaca que, a pesar de su estirpe, era sumamente menuda y vestía ropas que la hacían parecer una niña pequeña. A su lado caminaba un hombre alto y corpulento. Era, en toda regla, el héroe traidor, Kael. Tras confirmar que habían subido, se adentró en la embarcación utilizando un boleto que le habían entregado de antemano. Para esta misión, se había teñido el cabello de verde y llevaba gafas con el fin de no ser reconocida. La magia de ilusión tendía a ser muy eficaz para estos casos, y la había utilizado también para ocultar sus orejas élficas. Pasaron las horas. No se sentía bien. Los mareos y las náuseas aparecieron casi desde que el barco zarpó. Sin embargo, no podía rendirse. Tenía una misión clara: acabar con aquel traidor que se había aliado con los demonios. A trompicones, llegó hasta la proa y contempló el tranquilo mar nocturno, donde la luna y las estrellas se reflejaban en el agua. Extendiendo las manos, recitó un conjuro en idioma élfico. De inmediato, un colosal dragón marino emergió de las profundidades y embistió el barco, desatando el caos. La gente gritaba despavorida mientras la bestia arremetía contra los pasajeros. Pero algo intervino. Una extraña luz destelló en la cubierta. Eran sus dos objetivos. Al menos uno de ellos debía morir para demostrarle al mundo que aquella unión era un error, forzando el reinicio de la guerra para que los demonios fueran aniquilados. Nixara, yo seré tu línea de frente para recibir los impactos. Tú encárgate de la magia desde atrás, ordenó Kael. Con un hábil movimiento de manos, invocó una espada mística de la nada mientras una brillante luz rodeaba su cuerpo. Debía de tratarse de uno de los armamentos sagrados del héroe. El despliegue hizo enfurecer a la elfa, quien los observaba escondida desde un rincón. Su nación, el reino élfico, había trabajado en conjunto con los enanos para forjar una armadura mística destinada a derrotar al rey demonio, una obra maestra de magia y mineral. El héroe se lanzó contra el dragón marino, golpeando sus duras escamas y provocándole cortes constantes. La bestia rugía de dolor, pero en un descuido, asestó un colazo contra la cubierta, destrozando todo a su paso. El impacto mandó a volar a la propia invocadora, quien de un momento a otro se encontró cayendo hacia el vacío del océano. Aquello era fatal. Si caía al agua, sería devorada por su propia criatura. Sin embargo, el impacto contra el agua nunca llegó. Fue atrapada en el aire por la pequeña demonio. ¿Te encuentras bien?, preguntó Nixara, mientras utilizaba su magia para regresar a salvo a todos los pasajeros que habían sido despedidos por el golpe. Sí, muchas gracias, balbuceó la elfa. Le resultaba incomprensible. ¿Por qué un demonio la protegería? Se suponía que eran monstruos que solo devoraban la energía mágica de los demás. Nixara no se quedó de brazos cruzados. Concentrando energía entre sus manos, desató un relámpago negro que impactó de lleno en el cuello de la bestia, haciéndola retroceder con violencia. Imposible, ¿cómo puede la magia dañar a un dragón marino? La elfa estaba pasmada. Se sabía que todos los dragones, ya fueran de fuego, viento, agua, luz u oscuridad, eran completamente inmunes a los conjuros de cualquiera de los reinos. Tranquila. Esto no es simple magia. Es una maldición, explicó Nixara, manteniendo la posición. Siempre tuve talento, pero comprendí que el poder debe usarse para proteger, no para matar sin una razón justa. Incluso alguien tan torpe como yo entiende eso. Tras aquel impacto de Nixara, el dragón retrocedió desorientado, momento que el héroe Kael aprovechó para ejecutar su habilidad de corte divino. De un solo tajo rebanó una de las aletas de la criatura, provocando que el monstruo marino huyera despavorido de regreso a las profundidades.
Tendrían que transcurrir al menos 50 años antes de que se recuperara por completo y volviera a causar estragos en la superficie. Para entonces, posiblemente ya habría olvidado el poder de Kael y Nixara. De inmediato, la tripulación y los pasajeros vitorearon a la pareja. ¡Viva el héroe Kael y su esposa! Aplaudían todos con entusiasmo. Solo la elfa permanecía en conflicto. Hincada en el suelo, no sabía qué pensar. Aquella demonio la había salvado cuando cualquiera habría aprovechado el descuido para dejarla morir. O al menos eso aseguraban los sabios de su pueblo, quienes siempre repitieron que los demonios solo buscaban el caos y la destrucción. En cuanto a los recién casados, regresaron a su camarote. Agotados por el combate, se recostaron juntos en la cama. Eso fue increíble, eres fantástica, amor, soltó Kael sin pensarlo. La adrenalina de luchar de nuevo lo tenía extasiado. Sí, en realidad no estaba segura de que mis maldiciones fueran a funcionar, pero fue emocionante desatar mi magia sin restricciones. Espero volver a combatir a tu lado, respondió ella. Tras esa charla, el sueño tardó en llegar. La energía del combate aún vibraba entre ambos y debían saciar el éxtasis que los consumía. Los días siguientes transcurrieron en completa tranquilidad. La complicidad creció y la distancia desapareció. Ahora sí se comportaban como esposos, y no como dos polos opuestos forzados a encajar, como al principio de su unión. Los 2 meses de travesía pasaron rápido, hasta que finalmente atracaron en el puerto occidental del continente de Prisvania. Los pobladores los recibieron con un cálido afecto. Muchos de ellos eran familiares de los marineros y pasajeros del barco, y no paraban de agradecerles que hubieran protegido a sus seres queridos. Este reconocimiento trajo una profunda paz a la pareja. Tras instalarse en una acogedora posada, ya consolidados formalmente como marido y mujer, decidieron aventurarse hacia las ruinas. Su vínculo ya era tan sólido como el rey demonio había deseado, pero ellos solo pensaban en disfrutar de su tiempo a solas. Sin embargo, la amenaza seguía latente. La elfa, oculta tras su fachada, los observó caminar por las calles. Todavía tenía una misión que cumplir y juró ser implacable en el próximo intento, por lo que comenzó a acecharlos desde las sombras. Ajena al peligro, la pareja paseó por la ciudad, maravillándose con todo lo que veían a su paso. Siguieron el mapa que habían adquirido en el mercado hasta dejar atrás los límites urbanos y llegar a las antiguas ruinas. Un complejo gigantesco de roca que parecía suspendido en el tiempo y abandonado a su suerte. Entraron con pasos firmes que resonaban en los muros de piedra, adentrándose en el absoluto misticismo del lugar. Las rocas derruidas se amontonaban a su paso, y la densa oscuridad dificultaba por completo el avance dentro de las ruinas. Con un simple movimiento, Nixara conjuró una esfera de luz en la punta de su dedo para iluminar el camino. Muy bien hecho, Nixara, la elogió Kael, dedicándole una sonrisa a su esposa. Ambos avanzaron con cautela por los antiguos pasillos. Un frío extraño y helado emanaba de las profundidades del lugar, trayendo consigo una sutil y nostálgica sensación. Tras recorrer varios pasadizos, se toparon con lo que parecía ser un callejón sin salida. Estoy cansada, murmuró Nixara, apoyando su peso contra el muro de piedra, el cual cedió de inmediato haciéndola traspasarlo. Nixara, gritó Kael, extendiendo la mano en vano. Un ruido sordo confirmó que ella había caído al otro lado. El héroe la cruzó de inmediato para levantarla, pero al incorporarse, notó que el entorno había cambiado por completo. Se encontraban en una cámara oculta. ¿Qué es este sitio?, preguntó Nixara, apoyándose en el brazo de Kael para estabilizarse. Kael se acercó a una de las paredes, intrigado por las siluetas que se vislumbraban en la penumbra. Nixara, ¿eres tú?, inquirió, esforzando la vista ante una enorme pintura. Cuando Nixara se posicionó a su lado, la luz de su hechizo iluminó el lienzo por completo. El retrato mostraba a una mujer joven y madura, cuyo rostro y cabello eran idénticos a los de Nixara. El hallazgo los dejó estupefactos. Kael sopló el polvo de uno de los viejos libros que descansaban en una mesa cercana y comenzó a hojearlo con avidez. Nixara no podía apartar los ojos de la pintura mientras esperaba en silencio. Tras unos minutos de tensa lectura, Kael la miró con solemnidad. Cariño, esta mujer debe de ser tu madre. ¿Qué? ¿Mi madre? El impacto emocional golpeó a Nixara, dejándola sin palabras. Escucha lo que dice aquí, continuó Kael. Ella era el arena vampiro, a pesar de los mitos que se cuentan sobre su estirpe. Además, las crónicas indican que fue la amante del rey demonio. Pero algo terrible ocurrió, el diario menciona una entidad llamada la Sombra. Es extraño. En mi época como héroe, jamás escuché hablar de algo así.
¿Con qué, mitad vampiro? Analizó Nyxara, uniendo las piezas en su mente. Eso explica por qué debo protegerme del sol, aunque solo me afecte de forma leve. Pero, ¿qué le pasó a mi madre? Nyxara lucía visiblemente conmocionada, pero la necesidad de respuestas era mayor. Al parecer, se sacrificó utilizando un artefacto sagrado conocido como el Orbe de la Luz para contener a esa entidad maligna. Ella no sobrevivió, y tras su pérdida, los vampiros se aliaron con el Rey Demonio para prepararse ante el inevitable regreso de la sombra, explicó Kael, asombrado por la magnitud de los secretos que Melmora ocultaba al mundo. Debemos regresar a casa con mi padre. Necesito respuestas, sentenció Nyxara con una mezcla de tristeza y determinación. De acuerdo, pero primero deberíamos buscar más información sobre ese extraño artefacto. Según los registros del libro, el orbe se encuentra bajo la custodia de la iglesia. Siempre creí que solo se trataba de una reliquia decorativa o una joya valiosa de los humanos. Está bien, pero tomémonos las cosas con calma. Últimamente no me he sentido muy bien, admitió Nyxara, dejándose caer con pesadez sobre una vieja y polvorienta cama del lugar. Sin embargo, antes de que Kael pudiera acercarse a reconfortarla, un violento retumbo. Capítulo 3. La sombra. El estruendo se aproximaba con violencia hacia donde Nyxara y el héroe Kael se encontraban. ¿Qué está pasando, Kael? Preguntó Nyxara preocupada. Seguía sin sentirse bien. Tal vez fuera vértigo, o quizás el denso olor a encierro lo que le provocaba ese extraño malestar. No te preocupes, yo me encargaré de esto. Aunque es sospechoso que dos criaturas ancestrales aparezcan ante nosotros consecutivamente, ¿no crees? Comentó Kael, desenvainando su espada mientras se preparaba para el combate. Afuera, a los pocos ciudadanos de los alrededores les resultaba extraño ver a una elfa de cabello blanco corriendo con tanta prisa, pero ella tenía una misión que cumplir. Tras seguir a sus objetivos hasta las ruinas antiguas, decidió aprovechar la estructura del lugar para invocar a un guardián de piedra, un golem ancestral de Mitrilo. De esa manera, se aseguraría de que no fuera destruido con facilidad por la pareja. Canalizando sus reservas de maná y absorbiendo la energía del entorno, dio vida al ser de piedra y lo dirigió hacia la cámara oculta. El héroe Kael se abalanzó sin dudarlo sobre el golem. Su espada chocó contra la gruesa piel mineral, provocando un estridente chirrido de metal contra metal que resonó por todas las ruinas. Los ataques de Kael eran incesantes, pero a pesar de incrementar su fuerza e imbuir la hoja con magia, no lograba hacerle ni un solo rasguño. Vaya, parece que estoy en un aprieto, comentó con total tranquilidad, antes de canalizar un hechizo de agua. Un cañón de agua hirviendo salió disparado, impactando al coloso y cubriendo la habitación con una densa cortina de vapor. El golem respondía golpeando frenéticamente, pero el héroe, ejecutando movimientos perfectamente ensayados, esquivaba cada impacto con absoluta naturalidad. Acto seguido, Kael imbuya su espada con un relámpago blanco y, aprovechando el calor residual del vapor, desató una chispa que encendió su ataque, dirigiéndolo directamente hacia el ojo del golem. Una barrera mágica intentó interponerse, pero fue pulverizada en un destello cegador. Las enormes piezas de Mitrilo cayeron al suelo, provocando un eco ensordecedor. Ahora, gritó el héroe. En ese instante, unas sombras mágicas se dispararon desde su posición hacia la entrada del pasillo. De inmediato, un grito resonó en la penumbra. ¡Auxilio! ¡Suéltame! Al acercarse junto a Nyxara, observaron a la joven elfa de cabello blanco, oculta bajo una capucha y ropas de ladrona, atrapada por el sortilegio. ¿Quién eres?, demandó Kael. Me enviaron a matarlos, respondió ella, soltando una risa nerviosa. Interesante, ¿quién fue? ¿El rey de Melmora?, inquirió Nyxara con frialdad. ¿Cómo lo sabes? La elfa quedó boquiabierta e, impulsivamente, intentó morderse la lengua para suicidarse. No vas a morir aquí. Cuéntanoslo todo, le ordenó Kael, dándole un paso al frente para interceptarla. Es verdad. Haz un pacto de servidumbre con ella y así no podrá mentirte, sugirió Nyxara, chocando las palmas con entusiasmo al dar la idea. Está bien. No quiero ser la esclava de nadie. Sí, fue el rey, confesó la elfa, molesta. La unión entre ustedes arruina sus planes políticos. Aunque, más que un intento real, yo solo era una distracción. Él planea algo grande, prometió no atacar al reino élfico si yo colaboraba. Un momento, tú debes de ser la princesa elfa, Sara. Ya recuerdo haberte visto durante uno de mis viajes, mencionó Kael, encajando las piezas.
La chica abrió los ojos de par en par, completamente estupefacta. Héroe, yo lo admiraba mucho. Por eso no entiendo por qué lo hizo. ¿Por qué decidió unirse a ellos? Preguntó la elfa, desesperada por encontrar una lógica. Por amor, contestó Kael, sin vacilar. Su mente no lograba procesar lo que había ocurrido con el otrora gran héroe Kael. Sin embargo, en el fondo, anhelaba comprender cómo el amor había sido capaz de disolver tantos siglos de odio. Ya no tenía razones para combatir. Además, presiento que algo mucho más grande está por suceder. No creo que se trate únicamente de una guerra, comentó Kael. El héroe extendió su mano y le tendió el diario de la madre de Nixara a la elfa, permitiendo que las sombras que la apresaban se aflojaran lo suficiente para que pudiera tomarlo y comenzar a leer. Tras repasar las páginas durante un rato, muchas cosas comenzaron a cobrar sentido para ella. En lo más profundo de su ser, comprendió la realidad. Los demonios no eran perversos por naturaleza. También eran capaces de sentir, de sufrir y de amar. No eran las criaturas frías y despiadadas de las leyendas o de las historias de los bardos. Aquella revelación debía cambiarlo todo. Permítanme comprobar que esto es real y les ayudaré en su misión. Las palabras de la elfa brotaron desde el fondo de su corazón, mostrando una faceta genuina y vulnerable que dejaba de lado su fachada de orgullo. Muy bien. Investigaremos de inmediato el objeto mencionado en el diario. El orbe de la luz, pronunció Nixara. A pesar de que sus ropas estaban cubiertas del polvo de la batalla, se dirigieron sin demora hacia la catedral de la ciudad. Al entrar, fueron recibidos por una de las monjas del lugar. Hola, jóvenes. Sean bienvenidos. ¿Hay algo en lo que pueda ayudarles? Ofreció la mujer con amabilidad. Por favor, ¿podría hablarnos sobre el orbe de la luz? Pidió Nixara, dando un paso al frente, incapaz de ocultar su desesperación. La religiosa la observó fijamente durante unos instantes, perdiendo el color en el rostro. Señorita Noir, ¿es usted? Las palabras escaparon de los labios de la monja, quien la miraba con los ojos abiertos como platos. Ese es el nombre de mi madre, respondió Nixara, entristecida por el peso del pasado, aunque secretamente feliz de parecerse tanto a ella. Ya veo, y por lo que noto, llevas contigo a los futuros nietos de la señorita Noir, añadió la monja con una sonrisa cálida. Aquella revelación cayó como un balde de agua fría sobre Nixara. Kael se iluminó de pura emoción, mientras que la elfa Sara quedó completamente impactada. El vínculo entre el héroe y la demonio era real. No se trataba de un simple pacto político, sino de una unión bendecida por la vida. Ese milagro terminó por derribar los últimos muros de incredulidad en la mente de la princesa elfa, quien se relajó por completo, decidida a protegerlos. Espere, dijo nietos. ¿Acaso no es solo uno? Preguntó Nixara, tocándose el vientre con evidente nerviosismo. Así es, son dos pequeños. Un niño y una niña. En cuanto al orbe, se encuentra resguardado en la bodega profunda, explicó la religiosa. La monja se adentró en la catedral y, tras unos minutos, regresó portando una esfera de cristal rojizo. El brillo del artefacto les recordó de inmediato a Kael y a Nixara el fulgor sagrado del día de su matrimonio. ¿Habrá algún problema si nos lo llevamos?, inquirió Nixara, preocupada por romper las reglas del templo. Ninguno. Este artefacto solo puede ser despertado por la raza vampírica, y tú eres la última representante de tu estirpe en pie. En el pasado, esta tierra fue devastada por la sombra del rencor. Por eso ahora eres la guardiana de su linaje, al menos hasta que nazcan tus hijos. Con el artefacto en su poder y una nueva verdad que asimilar, el grupo emprendió el viaje de regreso. La travesía de vuelta hacia el reino demoníaco se realizó sin contratiempos, listos para confrontar al rey demonio con las respuestas que tanto necesitaban. El viaje de vuelta fue tardado. Aunque hubieran querido llegar de inmediato, era imposible, por lo que tuvieron que afrontar otros 2 meses a bordo del barco. Pese a que regresaban agobiados por la travesía y con una gran presión sobre los hombros, los pobladores del reino demoníaco los recibieron con un inmenso cariño, el cual se intensificó al notar el vientre ya abultado de Nixara. Nada más pisar el castillo, solicitaron una audiencia inmediata con el rey demonio, quien los recibió en su trono. ¿Cómo les fue en su viaje?, preguntó Val. Quizás, en el fondo, ya intuía la respuesta. Nixara se incorporó tras hacer la reverencia de respeto, caminó con paso firme hasta quedar frente a su padre y apretó los puños a los costados. Se tomó un instante para respirar profundamente y calmarse. Hizo una pausa, tragando saliva. Conocí la verdad sobre mi madre. Sé que fue la arena vampiro, Noir, y tu antigua amante.
Siempre creí que me habías recogido de la calle, como todos en el castillo me contaban, pero la realidad es que soy tu hija de sangre. Ella, mi madre, se sacrificó para salvarnos a todos, pero, ¿por qué no la protegiste? Las lágrimas de reclamo brotaron de sus ojos, empañados por el dolor que la consumía por dentro. Kael se apresuró a colocarse a su lado y la abrazó con ternura, sosteniéndola mientras ella contenía el llanto, esperando una explicación por parte del soberano. Tras un largo y pesado suspiro, el rey demonio bajó la mirada y comenzó a relatar el pasado. Durante mis viajes de juventud, conocí a tu madre en un pequeño pueblo. El recuerdo de Val, los árboles lucían un verde intenso, el viento soplaba con fuerza, pero las aves no dejaban de cantar en el valle. Un hombre joven, ataviado con una imponente armadura negra, llegó cabalgando con parsimonia hacia el lugar. Al recorrer los alrededores con la mirada, divisó a una jovencita que contemplaba el paisaje resguardada bajo la copa de un gran árbol. Dulce señorita, debería resguardarse mejor, le sugirió el joven guerrero. Su condición podría verse afectada por el día. La chica lo miró fijamente y soltó una melodiosa carcajada, divertida por la osadía del extraño. Te preocupas demasiado por mí para ser alguien a quien acabo de conocer, respondió ella con picardía. ¿En qué puedo ayudarte? En cuanto al sol, sé bien lo que me pasaría si me expongo demasiado, pero me fascina contemplar este hermoso paisaje. La vitalidad y el temperamento de la joven hicieron mella en el carácter frío y orgulloso de aquel hombre. A partir de ese día, se visitaron de forma constante. Pasaron los meses y el amor floreció entre ambos, dando como fruto a una dulce criatura. Sin embargo, una terrible perturbación alteró su paz. La guerra entre humanos, elfos, enanos y demonios estalló con violencia en el gran continente, obligando al rey demonio a regresar a su trono para liderar a su pueblo, pero esta vez lo hizo acompañado por su amada. Lo peor de aquel período no fue el conflicto bélico, sino la oscura amenaza que se gestaba en las sombras. Una fuerza maligna que ni el mismísimo rey demonio era capaz de enfrentar, a pesar de su inmenso poder mágico. La sombra emergió, rodeada de una neblina que consumía la energía vital de cualquier ser vivo a su alrededor. Desesperados, los humanos decidieron que debían crear a un salvador, un héroe, pero antes de que pudieran lograrlo, Noi tomó una decisión. Como reina de los vampiros, entregó su propia vida para sellar aquella maldad dentro del artefacto místico que había traído de su tierra natal. Aunque el mal fue contenido en ese momento, el rey demonio quedó sumido en un luto eterno del que jamás logró recuperarse. Al concluir el relato de su padre, Nixara fue incapaz de contener el llanto, dejando que las lágrimas corrieran libremente por sus mejillas al comprender el trágico origen de su existencia. Tras las dolorosas revelaciones, Nixarda se retiró del salón, dejando a Kael a solas con Val. Lamento profundamente que se enterara de todo de esta manera. Pero sé que tú la cuidarás, héroe Kael. Las palabras del monarca eran completamente sinceras. Aunque, ahora mismo, algo muy grave está ocurriendo, confesó Val, adoptando una postura pensativa. ¿Qué sucede, rey demonio? Preguntó Kael. Aunque seguía procesando el pasado de su esposa, su prioridad absoluta en ese momento era el bienestar de Nixara. Nos está atacando un grupo rebelde financiado en secreto. Buscan forzar el reinicio de la guerra a toda costa, así que debes ir a detenerlos, sentenció Val con máxima seriedad. No dejes sola a Nixara. Si algo llegara a pasarle, no sabría cómo superarlo. El soberano pareció evocar el recuerdo de su difunta esposa, mostrando una sonrisa impregnada de melancolía. Kael asintió y salió del salón con paso apresurado y desesperado. Nixarda había abandonado el castillo entre lágrimas, abrumada mientras procesaba cada fragmento de la conversación. Subió a su carruaje, donde la esperaba la princesa elfa, Sara. Señorita Nixara, ¿se encuentran bien?, preguntó la joven, genuinamente preocupada por la que ahora consideraba su amiga. Siento que gran parte de mi pasado se ha derrumbado, pero debo seguir adelante, admitió Nixara. El peso de la verdad la afectaba más de lo que quería demostrar. Sara se acercó y la estrechó en un cálido abrazo. Tranquila, señorita Nixara. Pase lo que pase, nos tiene a mí y al héroe Kael a su lado. En ese instante, Kael alcanzó el carruaje y se unió a ellas. Tras una breve pausa para coordinarse, el grupo se dirigió a toda prisa hacia la frontera del reino. Al llegar, se toparon con un cruento escenario de combate. Una caballería mercenaria, pagada por el rey de Melmora, había irrumpido en el territorio para masacrar a los demonios y provocar el estallido de un nuevo conflicto armado. Sin embargo, el héroe y su pequeño pero formidable grupo no pensaban permitirlo.
Kael dio un salto descomunal y cayó directamente desde el cielo, impactando en medio del campo de batalla. El estruendo de su aterrizaje detuvo la lucha en el acto, atrayendo las miradas de todos los combatientes. Es el héroe Kael. Creíamos que había muerto en combate, el rey nos mintió, los murmullos comenzaron a propagarse como la pólvora entre los soldados humanos. La batalla se congeló. Solo unos cuantos rebeldes fanáticos intentaron continuar con la agresión, pero fueron inmovilizados rápidamente por Kael, Nixara y Shara. Tras un breve pero severo interrogatorio a los cabecillas capturados, confirmaron sus sospechas. El rey de Melmora estaba desesperado por reactivar la guerra. Kael miró a sus compañeras con determinación. Era hora de marchar hacia la capital humana, confrontar al monarca en su propio trono y descubrir qué oscuros planes ocultaba realmente. El salón del trono lucía desolado. Durante los últimos meses, el viejo rey se había ido quedando completamente solo. La mayoría de sus sirvientes lo habían tachado de demente y optaron por abandonarlo. En el lugar, únicamente permanecían su consejero y el general supremo de sus fuerzas, quienes lo habían seguido con una fe ciega a lo largo de los años. ¿Creen que el plan funcione? El héroe debe de haber muerto durante su travesía. Contraté a la mejor domadora de monstruos para acabar con él, una mujer capaz de invocar incluso a bestias míticas. La explicación del monarca buscaba la validación de los dos hombres a su lado. Al héroe Kael no se le ha visto en meses, su majestad, por lo que su deceso es casi seguro, coincidió el consejero. La guerra no tardará en estallar, y menos ahora que enviamos a los mercenarios a la frontera. El rey se jactaba de su estrategia como si fuera una obra maestra de la perfección. Gracias a esto, tomaremos el control de las minas de piedras mágicas y obtendremos reservas inagotables. Ganaremos la guerra. Si bien tuvimos un contratiempo al ver que el héroe no reaccionó como esperábamos, bueno, por eso ordené masacrar a su familia. Quería hacerlo perder la cordura para que el rey demonio lo matara, o para que él aniquilara a esos malditos demonios en un arranque de furia. Pero casarse. ¡Qué tremenda estupidez! Comenzó a maldecir al aire, mientras sus subordinados se limitaban a asentir. Ya veo, con que eso fue lo que pasó. Una voz imponente resonó desde el umbral, justo cuando las grandes puertas del salón eran derribadas de un violento golpe. Al distinguir la silueta de quien entrara, los rostros de los tres hombres se desencajaron por completo. Con los ojos abiertos como platos y la boca abierta de par en par, contemplaron el horror de sus propios actos personificado. El héroe avanzaba con paso firme y majestuoso hasta plantarse frente a ellos. Héroe Kael. ¿Qué haces aquí? Logró articular el monarca, preso del pánico. Vengo de regreso de mi luna de miel y me topo con esta asquerosa verdad, maldición, de haberlo sabido antes. La ira en el corazón de Kael crecía a niveles volcánicos, amenazando con desbordarse. Espera, héroe, ¿qué pretendes hacer? Intervino el consejero, dando un paso atrás. No tocarás al rey, sentenció el comandante general, interponiéndose de inmediato en postura defensiva mientras desenvainaba su espada. Al verlo, Kael esbozó una sonrisa gélida. Muy bien. Si eso es lo que deseas, adelante. Con una embestida brutal, Kael chocó su acero contra la espada del general, liberando una onda expansiva que sacudió las columnas del salón. Aquel hombre aprovechó su corpulencia para descargar un golpe descendente sobre el héroe, pero Kael bloqueó el impacto sosteniendo su hoja con ambas manos. El suelo crujió y se agrietó bajo sus pies debido a la presión. Una densa nube de polvo se levantó en el aire, circunstancia que el general intentó aprovechar para tomar por sorpresa al héroe. Lanzó una estocada letal directo al pecho de Kael, pero la punta de su espada solo atravesó el aire. El héroe ya no estaba allí. Con una velocidad sobrehumana, Kael le propinó una devastadora patada en el estómago al general, mandándolo a estrellarse con violencia contra el muro del fondo. El impacto destrozó la piedra de la estructura. Sin embargo, impulsado por el dolor y el orgullo, el general emergió de los escombros rodeado por un aura rojiza. Activando su magia de berserker, arremetió de nuevo hacia Kael con una fuerza y velocidad aumentadas, logrando igualar el ritmo del héroe y desatando un frenético e igualado intercambio de estocadas. El combate continuaba implacable ante la mirada atónita del monarca y su consejero. El aura carmesí que envolvía al general colisionaba con furia contra el destello blanco de Kael. Sin embargo, en el punto álgido del choque, un destello del pasado invadió la mente del héroe. El recuerdo del trágico destino de su familia.
Aquel dolor contaminó su alma con un aura oscura y corrupta. Su fuerza se multiplicó de golpe y, con un movimiento fulminante, asestó un corte mortal que terminó con la vida del militar que había servido con fe ciega a su corona. Consumido por una ira ciega y rodeado de un vapor de puro odio, Kael se abalanzó sobre el consejero, arrebatándole la vida en un parpadeo. El rey de Melmora cayó de rodillas, suplicando piedad con lágrimas en los ojos, pero el héroe no planeaba otorgarla. Justo antes de que la hoja de Kael decapitase al monarca, una silueta imponente se interpuso en su camino. El rey demonio Baal había aparecido para frenar el golpe. Kael, debes reaccionar. Bramó Baal, conteniendo a duras penas la abrumadora fuerza del joven. Un nuevo y caótico enfrentamiento estalló en el destruido salón. El soberano demoníaco conjuró de inmediato cadenas mágicas de restricción, pero Kael las pulverizó de un solo tajo. Al comprender que la situación era crítica, Baal activó el poder de su armadura y descargó un golpe contundente que envió al héroe a volar hacia un extremo de la estancia. Kael se incorporó de inmediato, embistiendo con salvajismo al monarca, quien logró bloquear el impacto y desviar el acero. Baal conectó un puñetazo directo al rostro de Kael, pero este detuvo el golpe con la mano libre y, canalizando su energía, cortó el aire creando un destello cortante. El rey demonio alzó su escudo justo a tiempo, provocando una explosión masiva que llenó el lugar de escombros. Cuando el humo comenzó a disiparse, el eco del choque de sus armas seguía retumbando en las paredes del castillo. Kael, debes controlar ese odio. Ahora tienes algo sagrado por lo que luchar, intentó razonar Baal, buscando llegar al fondo de su conciencia, pero la influencia de la sombra lo estaba cegando por completo. Un crujido seco y metálico cortó el aire. La espada de Kael había penetrado directamente en el pecho de Baal. Al ver el acero manchado de sangre y la mirada del monarca, la niebla de ira que nublaba la mente del héroe se disipó al instante, siendo sustituida por el horror, la desesperación y un arrepentimiento asfixiante. Baal. Kael soltó la empuñadura y retrocedió varios pasos, temblando. Kael, digo, yerno, esbozó Baal, mientras una débil sonrisa perdía fuerza en sus labios. Creo que, después de todo, sí tenías el poder para vencerme, aunque nunca lo intentaste en serio. Suegro, lo siento. No quise hacerlo, la ira me cegó por completo. Kael se desplomó de rodillas frente a él, sosteniéndolo. La sombra, Kael, se alimenta de la ira y el rencor. Por eso necesita este conflicto. Ha estado manipulando al rey humano para provocar la guerra y librarse de su encierro, pero gracias a ti, y a lo que dejas atrás, podrán destruirla, explicó Baal, antes de comenzar a toser sangre con violencia. Baal, ¿a qué se refiere? Resista. Pero antes de recibir respuesta, el rey demonio exhaló su último suspiro en los brazos del héroe. Kael comprendió la magnitud de la tragedia. El rey de Melmora había aprovechado el caos para escapar, y con la muerte del soberano de Prospera, la gran guerra era ahora inevitable. Con el corazón roto, Kael regresó al carruaje, donde Nixara lo esperaba con rostro compungido. Kael, ¿qué ocurrió allá dentro? Preguntó ella, alarmada al ver su semblante. Lo lamento tanto, Nixara, tu padre se interpuso en mi camino cuando intenté acabar con el rey, y salió malherido. No sobrevivió. Lo siento, de verdad no quería que esto pasara, confesó Kael, quebrándose en llanto. Nixara, tragándose su propio dolor, lo estrechó en un abrazo firme. Tranquilo, sé perfectamente que jamás lo harías a propósito. Pero ese cobarde ha huido, y con mi padre muerto, el reino reclamará venganza. Debemos regresar de inmediato. Tenemos que prepararnos para la guerra. Señorita Nixara, creo que es imperativo enviar a nuestras tropas al combate, solicitó el capitán, buscando la autorización de su nueva líder. Su armadura oscura evocaba de inmediato la memoria del difunto rey demonio. Debes guardar el debido respeto, ahora es la arena demonio, le reprendió la súcubo, antes de dirigirse a Nixara. Aún así, Majestad, muchos de nuestros soldados han caído a manos de los humanos. Lo mismo ocurre en las fronteras de las demás naciones, incluidas las tuyas, añadió, mirando de reojo a sus aliados. No creo que enviar al ejército sea lo correcto. No mandaré a nuestra gente a una muerte segura. El verdadero enemigo detrás de esto debe de ser la sombra, declaró Nixara, aunque la confusión y el miedo nublaban sus pensamientos. Pero, señora, eso es solo un mito de las crónicas antiguas, replicó el general, intentando aferrarse a la realidad militar. Majestad, las personas que solicitó ya están aquí, anunció un subordinado, irrumpiendo en la sala y cortando la tensa discusión estratégica. Hazlos pasar, ordenó Nixara.
El peso de la corona la presionaba enormemente, pero respiró aliviada al ver entrar a Kael, a la princesa Elphasara y a sus aliados enanos, quienes se plantaron firmes ante el trono. Hola, chicos. He llegado a una conclusión. Los únicos capaces de enfrentar esta amenaza directa somos nosotros, aunque necesitaremos el apoyo logístico de todos los ejércitos para contener las líneas. Entendido. ¿Cuáles son sus órdenes, reina demonio? 2 semanas transcurrieron con una rapidez alarmante. Los ejércitos unificados de las distintas razas se concentraron finalmente en el frente de batalla. Ante ellos, una colosal hueste humana, poseída y rodeada por una densa neblina purulenta, avanzaba sin detenerse, devorando y marchitando toda la vida a su paso. A simple vista podría haber parecido una cruel invasión humana convencional, pero a leguas se notaba que aquella fuerza obedecía a algo sobrenatural y aberrante. Los elfos abrieron el fuego desatando una lluvia de flechas imbuida en magia de la naturaleza. Sin embargo, los proyectiles atravesaban los cuerpos sin causar daño. Aquellas cosas ya no eran de carne y hueso. Eran vestigios de almas malditas, espectros carentes de materia física. Eran aplastados por raíces colosales o sepultados bajo rocas gigantescas lanzadas por los enanos, pero sus siluetas se degeneraban al instante en el interior de esa neblina oscura, como si estuvieran hechos de pura sombra. No había forma física de frenar su avance. La tecnología bélica de los enanos resultó inútil. Las catapultas pesadas y los carros de guerra acorazados colapsaban ante la corrupción del enemigo. Los humanos del bando aliado blandían sus armas de acero y los demonios desataban sus conjuros más destructivos, pero las bajas en las líneas unificadas comenzaron a multiplicarse. Era un ejército invencible. Nyxara y Kael cabalgaron juntos hasta la primera línea del frente. El héroe vestía la legendaria armadura sagrada por la que todo el mundo lo reconocía, mientras que Nyxara portaba un imponente vestido negro que no lograba ocultar su avanzado estado de gestación. Kael desenvainó su espada y desató un torrente de aura de luz, logrando que las criaturas espectrales retrocedieran entre alaridos de dolor. Sin embargo, cada espectro que se desintegraba era absorbido de inmediato por el núcleo de la neblina, fortaleciendo la masa principal. El escenario era auténticamente apocalíptico. Desesperada, Nyxara extrajo el orbe de la luz de entre sus ropas y lo canalizó con su propia magia. El artefacto emitió un destello fulgurante de energía rojiza que iluminó el campo de batalla, pero, tras el brillo inicial, la luz se apagó súbitamente. Nada ocurrió. La marea de sombras continuó su avance, dejándolos sumidos en el desconcierto y la agonía de no saber cómo detener el fin del mundo. Parecía que ya no quedaba nada por hacer. Los soldados de todas las razas caían uno a uno, siendo devorados por la sombra, la cual se alzaba más fuerte que cualquiera de ellos. Su único propósito era el exterminio absoluto. Nadie recordaba con certeza de dónde había surgido aquella maldad ancestral, pero no existía fuerza en la tierra capaz de frenarla. Se sentía como una broma cruel del destino. A medida que el tiempo transcurría, la neblina se fortalecía, amenazando con apagar la última pizca de fe que quedaba en el mundo. Nyxara. Un grito desgarró el estruendo de la batalla. A través del caos del frente, la princesa Elphasara apareció cabalgando a lomos de un majestuoso unicornio. Junto a ella, abriéndose paso con valentía entre el rigor del combate, avanzaba la emisaría enana. ¿Qué hacen ustedes aquí?, preguntaron Nyxara y Kael al unísono, sorprendidos por su temeraria aparición. Hemos venido a demostrar que todos estamos unidos en esto, declaró la enana, señalando el orbe de la luz que Nyxara sostenía en sus manos. Ante la mirada confusa de la pareja, la princesa Elfa tomó la palabra de inmediato. Estuve investigando los antiguos escritos de mi reino. Ese artefacto no reacciona a la magia común, funciona con un pacto de sangre. Un destello de comprensión iluminó los rostros de Nyxara y Kael. Todo cobraba sentido. Recordando el día de su boda y el pacto que dio inicio a su historia, Kael tomó su espada y ambos repitieron el ritual, dejando caer su sangre sobre la reliquia. Sin embargo, para su consternación, el orbe permaneció apagado. Fue en ese instante de desesperación cuando Kael recordó las palabras exactas de las crónicas antiguas. La unión de todas las sangres traerá el fin de la sombra. No bastaba con el héroe humano y la arena demonio. El mundo entero debía unirse. Princesa Sara. Lo hice. Junten sus manos con las nuestras, pidió Kael con urgencia. Sin dudarlo, las dos jóvenes se cortaron las palmas de las manos. Los cuatro unieron sus heridas sobre la superficie de cristal rojizo, entrelazando la sangre de humanos, demonios, elfos y enanos. Al instante, el orbe de la luz reaccionó con un fulgor cegador.
Una onda expansiva de energía pura y celestial barrió el campo de batalla, desintegrando la neblina purulenta y disolviendo a las criaturas espectrales en la nada. Fue una escena sublime e increíble. La oscuridad que amenazaba con devorarlo todo se extinguió por completo, dejando el cielo limpio y estrellado. Todos los soldados sobrevivientes contemplaron el milagro, mudos y pasmados ante la majestuosidad de lo que acababan de presenciar. La sombra había sido erradicada. Con la batalla concluida y el peligro disipado, los ejércitos unificados rompieron el silencio con vítores de júbilo. El mundo entero decidió organizar el festejo más grande de la historia. Tras siglos de derramamiento de sangre y prejuicios, la verdadera paz finalmente había llegado, forjada por el amor de Epílogo. La cálida luz del sol bañaba el castillo por completo. Unos pasos ágiles y apresurados resonaban de un lado a otro. Se detenían por instantes, analizando si iban en la dirección correcta, para luego continuar la marcha. Detrás, otros pasos, mucho más tranquilos y tímidos, los seguían de cerca. Al llegar a una vieja habitación, las siluetas entraron de golpe y se ocultaron dentro de un enorme armario de madera. Se trataba de las dos pequeñas gemelas de Kael y Nixara. Una de ellas había heredado el cabello oscuro y el fuerte temperamento de su madre, mientras que la otra reflejaba la viva imagen de su padre. Ambas se abrazaban en la penumbra del mueble, conteniendo la risa. Tras unos momentos de silencio, una pequeña elfa apareció en el umbral y abrió de par en par las puertas del viejo armario. «Las encontré», exclamó la hija de Sarah entre risas. «Por cierto, Alissandra la hallé escondida debajo de la mesa de la sala», añadió, señalando con el dedo a la pequeña de la raza de los enanos, la hija de la emisaria que los había apoyado en la guerra, quien caminaba detrás de ella con los brazos cruzados y un tierno ceño fruncido, malhumorada por haber sido la primera en ser descubierta. Al levantar la vista y recorrer la habitación con la mirada, las cuatro niñas se toparon con el antiguo retrato de un hombre de cabello negro que vestía una imponente armadura del color de la obsidiana. «Con que esta era la habitación del famoso rey demonio, mi madre me contó que era un guerrero formidable», comentó la pequeña elfa con profundo respeto. «Escuché que el único capaz de hacerle frente en todo el mundo era mi papá, el héroe Kael», intervino emocionada la gemela que se parecía a su padre, con esos ojos brillantes que compartía con el salvador del mundo. «Nuestros padres nos contaron que falleció en una terrible batalla», añadió la otra gemela, la que se veía igual a Nixara, «pero también nos han dicho que, de no haber sido por él, nuestros papás jamás se habrían conocido ni se habría unido el mundo». Tras aquella pacífica tarde de recuerdos, las cuatro herederas de la paz continuaron jugando por los pasillos del castillo, disfrutando de la radiante vida que floreció tras la desaparición de aquella sombra malvada.